Ok, ahí está. Espero que puedan ver la pantalla. Este es el capítulo 10, hermanos, de nuestra serie, ¿verdad? Ah, la Torá sigue vigente, una serie exhaustiva. Vamos a entrar a la información que tenemos preparada para esta noche, ¿verdad? Este, ah, en realidad este capítulo se pudiera extender mucho más. En realidad la información que vamos a tratar en esta noche es muy profunda. Hay muchas ramas, ¿verdad? Que podemos conectar, pero eso en realidad es en todo, ¿verdad? En todos los mensajes, en todos los principios bíblicos pudiéramos decir lo mismo. Entonces tenemos que por lo menos con este mensaje de esta noche darnos una idea de que realmente mi objetivo es prestarles una idea diferente, una posición distinta, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a mirar estos textos. En el sumario, ¿verdad? Solo para recordarles que en el capítulo 9 estuvimos hablando sobre la ley, sobre la frase que dice que la ley nos esclaviza, ¿verdad? Esclaviza según Gálatas 4, versículo 9 al 10. Estuvimos mirando esta frase, ¿verdad? Estuvimos haciendo ciertas preguntas lógicas, porque si Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿verdad? Con esta frase en Gálatas, entonces ocurren muchas controversias, según el texto y el contexto, ¿verdad? Que existe en Gálatas 4. Si decimos que se trata de la ley de Moisés, él mismo dice que son débiles y pobres rudimentos de la ley. Entonces diríamos que la ley de Moisés, que es igual o es sinónimo de la ley de Dios, es un rudimento, o sea, es algo elemental, pero que es débil y pobre. Desconociéramos o estuviéramos hablando en contra, ¿verdad? Sería una blasfemia una vez más, porque la Biblia misma nos dice que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es santa, que la ley de Dios es espiritual, que proviene de Dios mismo. O sea, la ley de Moisés, hermanos, es palabra de Dios. Amén. A veces se nos olvida como discípulos o como estudiantes de la Biblia que la ley de Moisés es palabra de Dios. Amén. Y también esa frase, si la tomamos como la ley de Moisés, entonces pondríamos a Pablo en contra del salmista, ¿verdad? El Salmo 119 nos asegura que cuando guardamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Tenemos libertad. Entonces, por un lado tenemos al Antiguo Testamento, es decir, que la ley de Dios es santa y pura y el mandamiento santo, y en Salmo 119 que la ley de Dios nos da libertad, y por otro lado estamos pensando que la ley de Dios nos esclaviza. O sea, no, eso no tiene ningún sentido. Además, sabemos que Dios es un Dios que da libertad. Él siempre ha sido un libertador. Pues él mismo dio libertad al pueblo de Israel a, al sacarlos de Egipto, ¿verdad? Dios no los iba a sacar de la esclavitud para volverlos a meter en otra esclavitud bajo la ley. Obviamente no. Y la pregunta que yo siempre hago, hermanos, es esta, en cuestión de la ley, en cuestión de leyes en realidad, pero en cuestión de la ley de Dios, si las leyes nos esclavizan o si las leyes nos dan libertad, ¿cuál será? ¿Es mejor tener muchas leyes o es mejor no tener ninguna leyes? ¿Amén? Ahora sabemos que la ley de Dios es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Entonces tendríamos que decir también que la ley de Dios no es verdad, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada. Espero que se acuerden un poco.
Lo que voy a estar hablando el día de hoy, en esta noche, es sobre un tema muy polémico y muy controversial, ¿verdad? Vamos a estar mirando, hermanos, qué significa judaizar en Gálatas 2:14. No sé si se han dado cuenta, pero estas últimas semanas, las últimos 7 capítulos que hemos estado mirando en eh, en este, ah, en estas enseñanzas, son escritos de Pablo, eh, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Porque usualmente son los escritos de Pablo que hemos trastornado, ¿verdad? A través de los siglos, y nosotros mismos hoy en día, en el siglo XXI, hemos heredado las mismas enseñanzas de los padres apostólicos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que empezaron a formar su propia religión, quisieron básicamente dejar el judaísmo aparte, y entonces hay una barrera de separación entre el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Pero quisiera hablar y vamos a hacernos como hemos llevado a cabo durante toda esta serie, ciertas preguntas lógicas. Vamos a hacernos preguntas obvias, ¿verdad? Sobre este versículo en Gálatas 2:14. Porque algo no cuadra, algo no tiene sentido. Entonces vamos a tratar de ver si podemos arrojar un poco de luz en este tópico tan controversial, que es difícil de explicar y también de entender, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos por lo menos ubicarnos un poquito más, que posiblemente Pablo está hablando de algo distinto, ¿verdad? Que tal vez no hemos alcanzado a ver. Un momentito. Ok. Este es el texto en cuestión. Ahí está en Gálatas. Vamos a mirar un poquito el contexto, ¿verdad? Del versículo 11 al versículo 16. Este va a ser los textos centrales de esta enseñanza. Vamos a estar aplicando estas frases que miran ustedes aquí, y vamos a tratar de conectar y vamos a tratar de explicarlo también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:11 al 16, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, es Pablo, obviamente Pablo le escribe a los Gálatas y está diciendo que él, o sea, Pablo resistió cara a cara, hubo una contienda. Amén. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, vamos a estar mirando estas frases uh, que están highlighted como esta, ¿verdad? Vamos a estar mirando quiénes eran los de la circuncisión. Vamos a conectar la hipocresía con el judaizar. ¿Okay?
Vamos a estar mirando una vez más qué son las obras de la ley, porque se mencionan 3 veces. Amén. Y este tópico ya lo miramos, ¿verdad? En el capítulo 7, cuáles son las obras de la ley. Amén. Y eso nos va a ayudar a entender también estos textos. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar esto. El problema que encontramos o el dilema que vemos, hermanos, cuando usualmente la gente lee este texto o estos textos en Gálatas capítulo 2, se enfocan tanto en la palabra judaizar, ¿verdad? Que eh, la gente empieza a crear o ha creado eh, una doctrina de un solo texto, de una sola palabra. ¿Por qué digo que una sola palabra? Porque la palabra judaizar, ¿saben cuántas veces existe en la Biblia o aparece en la Biblia? Así es, la palabra judaizar es un verbo, amén, de hacer judío a alguien, pero simplemente aparece una sola vez en toda la Biblia. Al menos en la Reina Valera 1960, amén, que es la que la gente mayormente usa. Pero simplemente existe una sola vez la palabra judaizar. ¿Ok? Y eso es problemático porque ¿cómo podemos nosotros hacer o crear una doctrina de un solo versículo? Entonces, la gente mira la palabra judaizar como una mala palabra, como algo negativo, ¿verdad? Es como decir que si la palabra judaizar es un verbo de ser judío, entonces tendríamos que decir que ser judío es malo. Amén. Entonces vamos a estar mirando estas cosas. Otra cosa que sucede, que es muy clara en este dilema, es que usualmente los cristianos, ¿verdad? Eh, Cuando miran la palabra judaizar, se la adjudican a la ley de Moisés inmediatamente. Es decir, cuando la gente piensa o lee la palabra judaizar, piensa la gente que está hablando de la ley de Moisés. Es decir, que el judaizar son aquellas personas que guardan la ley de Moisés. ¿Amén? Pero vamos a mirar también eso. Vamos a mirar si es una idea correcta o incorrecta. Y este es principalmente el problema que deseamos resolver con este estudio. Vamos a mirar si realmente judaizar es una palabra mala o negativa, o si la palabra judaizar en el concepto cristiano tiene que ver con la ley de Moisés, ¿verdad? Pues vamos a tratar de separar esas dos cosas y vamos a tratar de ver realmente qué es lo que significa judaizar. ¿Bien? Obviamente hay muchas cosas que pudiéramos decir, hay muchas rutas que pudiéramos tomar, pero este es un estudio sencillo, una vez más les digo, para poder abrir nuestra mente a la posibilidad de que tal vez Pablo esté hablando de algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Fíjense, esta le tomé una foto, ¿verdad? Directa, mientras estaba estudiando esta palabra, estaba haciendo un word study de la palabra judaizo, amén, en el griego. Como pueden ver aquí, solamente ocurre aquí esta palabra judaizo, ocurre una sola vez. Nomás una sola vez, hermano, la tiene el Strong's. El Strong's básicamente es una concordancia, ¿verdad? Cristiana. Es una concordancia cristiana que este hombre, James Strong, dedicó básicamente la mayor parte de su vida para completar esta concordancia en 1890 por ahí. Y era un americano, era de Nueva York. ¿Okay?
Hmm. Screen share. Ahí sí se mira, hermanos, el PowerPoint. Sí. Okay. Thank you, guys. All right. Bueno, lo del principio es simplemente introducción. Pero aquí sí pueden ver esto, ¿verdad? Entonces, lo que les está enseñando es que aquí, en esta página, esta es una aplicación que se llama Bible Hub. ¿Ok? En Bible Hub se encuentra el Strongs. O sea, en esta misma aplicación encuentras diferentes herramientas de la Biblia. ¿Ok? Entonces puedes usar el Strongs Concordance, que es en griego, en hebreo, o puedes usar una Biblia interlineal, ¿verdad? Puedes hacer word searches, puedes buscar textos, todo eso se puede hacer aquí. Pero lo que quiero que vean es que esta palabra judaizar solamente ocurre una sola vez en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, es imposible, hermanos, o no es posible de que hayamos nosotros como cristianos creado una doctrina de una sola palabra que solamente ocurre una sola vez. Miren, fíjense aquí, fíjense en eso también. Si miren acá abajo, yo sé que está en inglés, pero yo creo que todos entienden lo que es. Esta es la definición que da el Strong's a esta palabra judaizar. Alguien que vive como judío. That's it. Es todo lo que dice, hermanos. Alguien que vive como judío. All right. Como que eso no es suficiente, ¿verdad? Vamos a mirar acá en el Greek Lexicon. También el Greek Lexicon es como una herramienta que se utiliza, ¿verdad? Para dar definiciones de cada una de estas palabras. Fíjense en la definición que da el Greek Lexicon. Esto yo lo escribí, hermanos, directamente de esa página, Y esto es lo que dice. Según este diccionario, judaizar significa adoptar costumbres judías, imitar a los judíos. Judaizar, alguien que observa la ley ritual de los judíos. O puede significar alguien que favorece a los judíos. Eso es judaizar. Eso es judaizar. Amén. Entonces, qué interesante lo que voy a estar usando. Voy a estar utilizando esta misma definición que nos da el Greek Lexicon para explicar ciertas cosas lógicas. Porque esto nos va a ayudar a por lo menos desechar la idea de que la palabra judaizar en realidad no es mala. Porque tendríamos que decir, pues, que el ser judío es malo, o vivir como judío, o el ser judío es malo. All right, let's see. Entonces, en mi punto de vista, esta definición está inconclusa. No nos dice nada, no significa nada, ¿verdad? Porque si la palabra judaizar significa adoptar costumbres judías, imitar a los judíos, o alguien que observa la ley ritual de los judíos, o puede significar alguien que favorece a los judíos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene de malo ser judío? Porque si es malo ser judío, entonces Jesús era malo, ¿verdad? Porque Jesús era un judío en la tierra. Amén. Jesús era un judío. Si no podemos imitar a los judíos según esta
esta definición, porque judaizar es malo. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, hermanos, imitar a Pablo cuando él dice que seamos imitadores de Pablo como el de Cristo, siendo que los dos personajes son judíos? Obviamente Pablo era judío de la tribu de Benjamín, y Cristo era judío también. ¿Se fijan? Es tan sencillo, hermanos, es tan lógico. Obviamente el ser judío no es malo. Amén. Vamos a mirar un poquito más. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si judaizar es imitar a los judíos, y si judaizar es malo, entonces, ¿cómo Juan puede decir esto? Que andemos como Jesús anduvo. Si tendríamos que imitar a un judío, por lo menos. Tendríamos que imitar a Jesús, que es un judío. Entonces, judaizar es malo, no podríamos ni siquiera imitar a Jesús. Amén. Ni tampoco a Juan, porque Juan supuestamente es uno de los apóstoles más judíos. Amén. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Qué tal las costumbres judías? Ahorita vamos a mirar esto. Porque judaizar significa adoptar costumbres judías o observar la ley ritual de los judíos. ¿Qué acaso el ritual de adorar a Dios no viene de los judíos? ¿Qué acaso judío no significa alabanza? Si todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, en culto o en devoción, todo, hermanos, todo viene de los judíos. Entonces, judaizar es imitar a los judíos. No pudiéramos, hermanos, ni guardar la Biblia, no pudiéramos seguir la Biblia sin imitar a los judíos de alguna forma u otra. Porque las costumbres que hemos adoptado como cristianos aún, aunque no todas, obviamente, pero digamos en la pureza de la palabra, no en mandamientos de hombres, no en festividades mundanas ni paganas, estoy hablando en la pureza de la palabra, ¿verdad? Tendríamos que, de algún modo u otro, en un cierto nivel, estamos imitando a los judíos, estamos observando leyes y rituales de los judíos, estamos observando costumbres judías y también favorecemos a los judíos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que favorecemos a los judíos? Bueno, favorecemos a los judíos en que estamos aprendiendo todas estas cosas. Favorecemos a los judíos en que la salvación viene de los judíos. Favorecemos a los judíos en que los judíos mismos, dice el apóstol Pablo, que se les revelaron los misterios de Dios. Amén. Sin los judíos, hermanos, sin la ayuda de los judíos y su disciplina en permanecer fieles a Dios a cierto nivel, no tuviéramos ni siquiera la Biblia que nosotros ahora conocemos. Obviamente la Biblia es una Biblia hebrea. Amén. Judaica. Ok. Yo le decía a un hermano, fíjense, la mayoría de los protagonistas bíblicos son judíos. El rey David era judío, de la tribu de Judá. Salomón, Esdras, Nehemías, Esther, Mardoqueo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo el Nuevo Testamento está escrito por judíos y se trata de los judíos. Yo, según lo que tengo entendido, el único que no fue judío es tal vez Lucas. ¿Amén? Pero aún Lucas estuvo juntándose con los judíos, pues él iba en los viajes misioneros con Pablo. Todos los apóstoles eran judíos, los 12 apóstoles. ¿Cómo podemos creer, hermanos, que al leer la Biblia y vivir la Biblia no vamos a adoptar costumbres de los judíos? De aquí viene el término judeo-cristiano. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la palabra judaizar es malo cuando nosotros mismos hemos sido influenciados por medio de ellos, por ellos? Fíjense,
Todos estos apóstoles, todos los profetas, la mayor parte de ellos eran judíos, hermanos. Amén. Wow. La mayoría de ellos eran judíos. No digo que todos, porque obviamente, por ejemplo, Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la palabra de Dios, de la Biblia, él no era judío, no era considerado judío, por lo menos en mi punto de vista, porque él era de la tribu de Leví. Amén. Aunque los judíos lo llaman un judío porque ellos dicen que obviamente la Torá es judaica. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es difícil separar quién es un judío o qué es judaizar. Es imposible. Nosotros mismos, como cristianos, hermanos, tendríamos que decir que en algún momento u otro hemos sido judaizados o hemos judaizado a alguien. Amén. Porque todos nosotros, según estas definiciones, hemos aceptado todas estas cosas en nuestra vida. Tenemos costumbres de ellos, tenemos rituales que le pertenecen a ellos, la Biblia misma es judía, todos los protagonistas son judíos, nuestro maestro, nuestro Mesías es judío, el apóstol Pablo, a quien estamos cuestionando en esta tarde, él mismo era judío. ¿Okay? Fíjense todas estas costumbres judías, hermanos, dentro de la iglesia cristiana. El bautismo, Tevilá Mikvah, viene de los judíos. Los judíos han preservado todas las fiestas de Dios a través de los siglos, la Pascua, el Pentecostés, que se celebran los cristianos. Entonces, aún los cristianos, de alguna forma u otra, tal vez no exactamente, pero de alguna forma u otra, al guardar estas fiestas de la Pascua y de Pentecostés, hermanos, están practicando observancias judaicas. Yes, sir. Los diezmos y las ofrendas vienen de la ley de Moisés. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento nunca menciona la palabra diezmos o diezmo? No existe en el Nuevo Testamento. Por lo menos no en la Reina Valera 1960. ¿Ven? ¿Y qué hacen todos los pastores en todas las iglesias? Este es el sermón favorito, los diezmos. Bueno, los diezmos vienen de costumbres judaicas. O tal vez dirán, no, pero los diezmos que nosotros presentamos son los diezmos que presentó Abraham o que presentó Jacob. Entendible. Pero también ellos guardaban la Torá. Y esas historias de estos hombres están en la Torá de Moisés, en el Pentateuco, están en los primeros 5 libros de Moisés, que estaba supuestamente bajo la ley de Dios, bajo la ley de él mismo. Es increíble, hermanos. ¿Qué tal la costumbre de congregarse? Todo eso viene de los judíos. Es más, miren, fíjense en esto, hermanos. Apenas se me prendió el foco en esto. Una de las enseñanzas primordiales, favoritas o más populares de los pastores, diría yo, o de maestros cristianos, es la idea de regresar a la iglesia primitiva. ¿Verdad que sí? Todos quieren ser como la Biblia del libro de los Hechos. ¿Verdad? Pero lo que no se dan cuenta muchas veces o no quieren entender es que la iglesia primitiva del libro de los Hechos, hermanos, era completamente judía. Todos eran judíos. Y quieren ser como ellos. Quieren ser como ellos, pero no, supuestamente judaizar es malo. La presentación de los niños viene directamente de la ley de Moisés. Y esta es una práctica muy famosa en las iglesias pentecostales, por lo menos en la iglesia apostólica donde yo crecí, se presentaban a los niños. Y es un ritual o una costumbre directa de la ley de Moisés. Y así existen muchos más. Amén. Simplemente que estos que les estoy dando aquí son bien fáciles de identificar, son los más sencillos, ¿verdad?, de hablar, porque todos sabemos que ahí están. Amén. Y todo viene de los judíos. Gloria a Dios. ¿Ok?
All right. Entonces, muchas veces también lo que hace la gente, hermanos, cuando están leyendo este texto de Gálatas 2, leen la palabra hipocresía en el versículo 13 y la conectan con el judaizar. Es decir, que que Pedro estaba siendo un hipócrita porque estaba judaizando a los gentiles. Así es como ellos lo toman, ¿verdad? Porque judaizar tiene un concepto negativo y obviamente la hipocresía es un concepto negativo. Entonces conectan los dos y piensan, usualmente la gente, que a lo que Pablo se refiere en Gálatas 2 es que Pedro era un hipócrita y todos los demás eran hipócritas porque estaban judaizando a los gentiles. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar esa idea. Vamos a decir que judaizar es una hipocresía. All right? Y que judaizar tiene que ver con guardar la ley de Dios, la ley de Moisés, perdón. Amén. Entonces, el judaizar es una hipocresía y el judaizar tiene que ver con guardar la ley de Moisés. Eso es lo que vamos a estar mirando enseguida. Así que espero que estén mirando todo este mensaje de inicio a fin, porque cuando lo miran a la mitad van a pensar que estoy diciendo cosas blasfémicas, pero no es así. Lo que estoy diciendo es que estamos mirando la idea. Okay, quiero estar bien claro en esto por si alguien escucha este mensaje. Lo que estamos tratando de decir es que la idea es, con estos textos, que judaizar es una hipocresía. Y judaizar es guardar la ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces, si usamos esa idea de esta forma, entonces vamos a mirar cuántas controversias causamos escrituralmente hablando. Controversias y hasta blasfemias en mi punto de vista. ¿Ok? Si en verdad que guardar la ley de Moisés es judaizar y es una hipocresía, entonces tendríamos que decir, hermanos, que Dios es un hipócrita que judaizó a toda una nación. Porque leamos lo siguiente. Fíjense cómo Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, uno de los mensajes más populares de los predicadores, Josué 1:6-8, ¿verdad? Pero ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la esencia de este texto? De cuidar y hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés mandó. Entonces Dios, quien está hablando aquí, le está diciendo a Josué que guarde toda la ley de Moisés. Entonces por eso les digo que si judaizar tiene que ver con guardar la ley de Moisés y es una hipocresía, entonces Dios es un hipócrita porque él judaizó a toda esta nación. En el tiempo de Moisés y hasta el tiempo de Josué y en adelante. ¿Ven? Espero que me estén entendiendo. No estoy diciendo que Dios es un hipócrita. Lo que estoy diciendo es que si tomamos esta idea,
Si conectamos la idea de que judaizar es una hipocresía con la idea de que judaizar es guardar la ley de Moisés, entonces causaremos muchas controversias dentro de las escrituras. Amén. Eso es lo que estoy diciendo. Estamos tomando esa idea. Amén. Si seguimos con la misma idea, entonces tendríamos que decir, hermanos, que el rey David era también un judaizante, un hipócrita. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, ya se iba a morir. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que aquello que emprendas. Esto, hermanos, se fijan que es casi lo mismo que le dice Dios a Josué. Y estos son años después, muchísimos años después, siglos después. Entonces, si tomamos la idea de que el guardar la ley de Moisés es judaizar y es una hipocresía, David era un hipócrita y era un judaizante. ¿Ok? Gloria a Dios. Seguir hacia adelante. Esther, la reina Esther, la famosa reina Esther, también es una hipócrita. ¿Por qué? Dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos, fíjense en esto por favor, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esther 8:17. Todos conocemos la historia que ocurre, ¿verdad? Todos hemos escuchado de Purim y todo lo que pasó. Todos hemos escuchado de cómo Mardoqueo manda matar a Amán, ¿verdad? Quien fue ahorcado en su propia horca. Todos sus hijos murieron ahí. Pero fíjense, si el judaizar es malo, es una hipocresía, entonces Esther y Mardoqueo causaron una de los más grandes hipocresías en la historia, ya que muchos gentiles se hicieron judíos, es decir, fueron judaizados grandes masas de personas en el tiempo de Esther y en el tiempo de Mardoqueo. Debemos pensar, hermanos, ¿son preguntas lógicas? Simplemente estoy conectando las cosas en los pensamientos y las definiciones, es todo lo que estoy haciendo. Y estamos mirando cómo estamos causando grandes controversias, ¿verdad? Ese es el punto. Jesús. Si decimos que guardar la ley de Moisés es judaizar y es una hipocresía, Jesús, hermanos, fue judaizado por sus padres. Porque dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. ¿Qué les decía de las iglesias? En las iglesias, por lo menos en la iglesia apostólica de donde yo vine, así se presentaban a los niños. Y luego leen el texto que dice conforme a la ley de Moisés. Oh, pero dicen, no, guardar la ley de Moisés es malo. Guardar la ley de Moisés es malo, pero están presentando a los niños como se hacía en la ley de Moisés. Wow. Qué controversias. Cosas tan sencillas, hermanos, y tan simples. Yo sé que esto no es nada. Oh, qué tremendo, qué misterios está hablando el hermano Raúl. No, yo sé que no. Yo sé que son cosas hasta tontas tal vez, ¿verdad? Pero así, hermanos, es como lo mira la gente. Y así lo mirábamos nosotros. Fíjense cómo dice Jesús: si guardar la ley de Moisés es judaizar y es una hipocresía, entonces tendríamos que decir que Jesús era un hipócrita, porque él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para cumplir qué? Obviamente la ley y los profetas. Fíjense acá:
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardadlo y hacerlo. Que todo lo que sale de la ley de Moisés, guardarlo y hacerlo. Y se lo está diciendo a la gente y a sus discípulos. Entonces, conforme a la idea que estamos tratando, Jesús estaba judaizando a los discípulos y a la gente. Jesús era un. ¿Amén? Pablo mismo. El mismo Pablo, hermanos. A mí me gusta tanto este texto, Hechos 21. Porque aquí nos enseña, hermanos, que Pablo, Jacobo, que era uno de los principales de la iglesia primitiva, guardaban la ley de Dios. Y guardar la ley de Moisés era vivir una vida ordenadamente. Entonces, léanlo, les pido que ustedes mismos lo lean, ¿verdad? Tengo mucho más que decir, pero si guardar la ley de Dios es hipocresía y es judaizar, entonces Pablo era un judaizante, un judaizado, ¿ok? Ese es el tema. Entonces, a la luz de lo que ya estamos analizando y viendo, tal vez una mejor definición de judaizar es obligar o forzar a los nuevos conversos gentiles a convertirse en prosélitos. Pero no meramente ser un prosélito, sino la obligación de hacer prosélito para alcanzar la salvación. ¿Por qué digo eso, hermanos? Vayan ahí a Hechos 6:5. Miren, aquí está tremendo esto. Me está dando calor. Ok. Fíjense aquí, fíjense. Ok, lo que estamos leyendo aquí en Hechos 6:5 es la elección de los 7. ¿Ven? Fíjense en el verso 5. La propuesta de escoger varones llenos del Espíritu de Dios dice: escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Fíjense, el verso 5. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Se fijan? Entonces, ¿quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles que se estaban haciendo judíos. Entonces, ¿cómo puede ser que si judaizar es malo, cómo es pues que aquí la multitud de los apóstoles y toda la iglesia primitiva escogieron de 7 hombres que estaban llenos del Espíritu, que tenían buen testimonio, que tenían sabiduría, y entre uno de ellos era uno que estaba siendo judaizado? Hermanos, por favor, miren, ¿cómo es posible? Si judaizar es malo, si ser un judío es malo, entonces ¿por qué escogieron a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía? Espero que estén captando lo que estoy diciendo. Tal vez otra forma de ver la definición de judaizante, probablemente judaizar promueve
equivocamente que las personas son justificadas por las obras de la ley. Entonces, un judaizante, ¿verdad? En un tono negativo, como se conoce esa palabra, aunque ya miramos que en realidad ni siquiera es una mala palabra, simplemente que nosotros la hemos interpretado como una mala palabra, ¿verdad? Por el contexto. Pero si realmente digamos que existiera un judaizante de forma negativa, los judaizantes promovían que las personas eran justificadas por las obras de la ley. Right? ¿Qué son las obras de la ley? Obras de la ley no es una observancia general de la Torá. Por lo menos está observando un segmento o subpunto de los mandamientos de Dios que tenía la intención de identificar a alguien como definitivamente parte de Israel. Pero quizás más apropiado, seguir las obras de la ley pertenecía a una observancia sectaria de los mandamientos. Sorprendentemente, James Montgomery Boyce está de acuerdo con algunas de estas conclusiones y señala: es importante notar que el artículo no está presente en la frase observar la ley u obras de la ley. Esto significa que el énfasis de Pablo no está en la ley judía, la ley de Moisés en absoluto, aunque la incluye, sino más bien en cualquier sistema que intente agradar a Dios con buenas obras. Las obras de la ley son las obras de los hombres. James Montgomery Boyce. Estas no son mis palabras. Estas son palabras de James Montgomery Boyce. Yo tomé esta información de un libro que se llama El Nuevo Testamento confirma la Torá. Se los puedo pasar si gustan. Pero ahora, hermanos, hay mucha evidencia que nos ayuda a entender que las obras de la ley no necesariamente tienen que ver con la ley de Moisés, por lo que ya dijimos. En primer lugar, la ley de Moisés proviene de Dios y no de los hombres. Las obras de la ley siempre son negativas, tienen un concepto negativo en las escrituras. ¿Okay? Entonces, las obras de la ley están más asociadas con las obras de los hombres, o como dijimos, yo ya cubrí este segmento en otro segmento, en otro capítulo, el capítulo 7, ¿qué son las obras de la ley? La autojustificación, los mandamientos de los hombres. Ahorita vamos a mirar una lista más concreta. En el capítulo 7, ¿verdad? Que miramos en esta serie, las obras de la ley, miramos, ¿verdad? Esto nomás para dar evidencia de que la ley, las obras de la ley, perdón, son negativas. Y la ley de Dios, la ley de Moisés, no es un concepto negativo, es positivo. Entonces podemos leer, por ejemplo, en Romanos 2:17, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, por un lado, en el mismo libro, en la misma carta, Pablo está diciendo que los que hacen la ley, serán justificados. Pero acá, más adelante, dice Pablo en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. ¿Se fijan? Obras de la ley, hacedores de la ley. Obras de la ley, hacedores de la ley. Entonces, acá sí somos justificados, pero un capítulo después, ¿ya no somos justificados? Santiago 2:21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces Santiago y Pablo están de acuerdo aquí, pero acá parece ser que Pablo está en contra de sí mismo. Dice Pablo:
no somos justificados según las obras de la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero la obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más el que no obra, sino el que cree que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí Pablo está diciendo lo contrario a Santiago, que es la misma persona. Santiago dice que Abraham sí fue justificado por las obras, y acá dice que no. Porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces, ¿cuál es? ¿Somos o no somos justificados por las obras? Tendremos justicia, fíjense en Deuteronomio 6:25. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios como Él nos ha mandado. Entonces, aquí sí somos justificados cuando obramos sus mandamientos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Salmo 119, versículo 162. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son justicia, nos llevan a la justicia, somos justificados. Pueden mirar Isaías 48:18. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe y sin las obras de la ley. Hermanos, las obras de la ley a las que se refiere el apóstol Pablo, se está refiriendo a las obras de los hombres, a los mandamientos por hombres. Esa fue la predicación de Jesús en contra de los fariseos todo ese tiempo. Vamos a mirar ahora quiénes son estos de la circuncisión, los de la circuncisión. En inglés lo encontramos como the circumcision party. The circumcision party. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Circumcision Party, o los de la circuncisión, es el mismo título, es igual al partido de la circuncisión. Right? El partido de la circuncisión es como decir el partido demócrata o el partido republicano. Entonces era una secta, era un grupo solamente. Amén. Porque en Hechos 15, ahorita vamos, oh my God, I have so much. En Hechos 15, verso 1 en adelante, el verso 1 al 5, más bien el verso 6, dice que los de la circuncisión, de los fariseos que habían creído en Jesús, que estaban en el concilio de Jerusalén, ellos también les dijeron que es necesario mandarles circuncidar y guardar la ley de Moisés. Entonces, el problema de este grupo de personas, de los de la circuncisión, el partido de la circuncisión, primordialmente, hermanos, es que ellos creían que podían ser salvos únicamente si tenían la circuncisión. Entonces, ese era lo que estaban ellos enseñando sin que los apóstoles les hubieran dicho. Entonces, este era un grupo apartado que estaba predicando y enseñando estas cosas, el cual causó un gran alboroto en Hechos capítulo 15, verso 1 al 35, durante el concilio de Jerusalén. Ahorita lo vamos a mirar un poquito más, aunque les dejo de tarea que ustedes lo vean, que ustedes mismos miren lo que está ocurriendo. ¿Okay? El problema era que ellos estaban diciendo que los nuevos conversos tenían que ser circuncidados para ser salvos.
Ahora, nosotros ya hablamos de la circuncisión también en un capítulo anterior y estuvimos aprendiendo que la circuncisión es una señal del pacto, no era para salvación, porque Abraham ya había sido salvo y después recibe años después la circuncisión, una señal del pacto, es todo lo que es. Ahora es algo muy importante. Yo siempre he dicho que cosas importantes para Dios deben ser importantes para nosotros. Un varón de Dios, un varón de Israel, no tenía la circuncisión, era cortado del pueblo. Entonces, era una señal muy importante para Jehová. All right. El concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Fíjense, nomás voy a tomar unos versos. Básicamente hubo un relajo, hubo un gran pleito entre los hermanos. Eran los apóstoles, estaban ahí, incluyendo a Pablo y a Bernabé. Ahí estaban los ancianos, que eran los líderes de la iglesia primitiva. Se juntaron, hicieron un concilio y hubo, dice la palabra de Dios, que hubo un gran alboroto. ¿Okay? Entonces se pone de pie Pedro, ¿verdad? Y empieza a decirles y a recordarles cómo Dios escogió a los gentiles, es decir, a Cornelio, y que el Señor había escogido de entre los gentiles a un pueblo, ¿verdad? Para él. Después se pone de pie Bernabé y se pone de pie Pablo y juntos estaban explicando las grandes maravillas de Dios. Todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles y las maravillas y los milagros que se estaban llevando a cabo. Entonces, lo que estaban dando a entender Pedro, Bernabé y Pablo es que Dios había escogido de entre los gentiles a esta gente sin tener que hacerse prosélitos. Esa era la diferencia, que Dios estaba santificando a los gentiles por medio de su espíritu, por medio de su palabra, sin que tuvieran que pasar como prosélitos judíos. No era necesario. Dios los estaba limpiando, purificando. Entonces no era necesario que que tomaran el judaísmo como una religión, hermanos. Eso era el tema. Fíjense, después, pues habló Pedro, habló Pablo y Bernabé, y luego se pone de pie Jacobo Santiago, all right, en la Biblia. Entonces la epístola de Santiago él es el mismo Jacobo. Supuestamente también Jacobo, hermanos, era uno de los más judíos de los apóstoles, que era hermano de Jesucristo. Amén. Fíjense cómo dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. All right, algo bien importante aquí. La referencia que está utilizando Jacobo es Amós 9:11 al 15. Y lo curioso de todo esto es que Amós 9:11 al 15 tiene que ver con la completa y absoluta restauración de Israel, es decir, de las 12 tribus. De eso se trata, fíjense. Amós 9:11 al 15 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, que en aquel que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio, ¿de qué se trata?
¿De qué se trata el levantar el tabernáculo de David, que estaba en ruinas? Tiene que ver con la restauración de Israel. Verso 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Se fijan? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jacobo? Se estaba refiriendo a lo que estaba hablando Amós, la restauración completa de Israel. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tenemos que entender una cosa. En las escrituras existen dos clases de gentiles. Gentiles naturales, que no eran del linaje de Abraham, ni de Judá, ni de nadie. Amén, eran completamente gentiles. All right. Y los otros, hay gentiles israelitas. Eso es lo que la gente no entiende. Tendría que llevarlos a la historia, ¿verdad? Y comentar cosas que ya hemos comentado en el pasado sobre cómo las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, quedaron divididas entre el reino del norte y el reino del sur. Bueno, cuando el reino del norte fue tomado cautivo, que eran las 10 tribus de Israel, se esparcieron entre todas las naciones y se conocieron, hermanos, se mezclaron esos israelitas, esas 10 tribus con todos los pueblos a donde se fueron, a donde fueron cautivos, fueron llevados cautivos. All right. Y esos gentiles fueron esparcidos. Entonces, principalmente la predicación del apóstol Pablo era para esos gentiles israelitas que se habían mezclado entre las naciones. Dios está restaurando a su pueblo y hay tanto que decir, hay tanta información sobre esto. Simplemente no tengo tiempo porque ya quiero terminar este mensaje. Entonces, por favor, a los que me están escuchando en este momento, por favor entiendan que principalmente el mensaje era para esta restauración de los gentiles israelitas. Por eso no era necesario que todos se convirtieran al judaísmo, sino que esos gentiles naturales y los gentiles israelitas que estaban entre las naciones estaban siendo despertados por medio de la palabra de Dios. Amén. Y ellos iban a conocer a Dios. Pero si ustedes leen ahí en Hechos 15, mucha gente se le va a esto, ni siquiera pone atención. El versículo 21 dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes les prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces, el propósito era, hermanos, el punto era que otra cosa que estaba ocurriendo, los del partido de la circuncisión estaban oprimiendo a los nuevos conversos a que ya tenían que hacer todo, tenían que hacer la circuncisión, tenían que aprender toda la ley de Moisés, o sea, estaban exigiendo cosas que eran imposibles de llevar a cabo, estaban poniendo un peso muy grande sobre los nuevos conversos, ¿no? Porque nadie se puede aprender la ley de Moisés en un ratito. Por eso, cuando se levanta Jacobo, les dice que de las únicas cosas que se tenían que apartar inmediatamente los nuevos conversos era de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de estrangulado y de sangre. Esas 4 cosas solamente. Porque mi pregunta siempre ha sido, si nomás los nuevos gentiles tenían que guardar esas 4 cosas, ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda toda la demás santificación? Entonces Jacobo nos dice la respuesta, que estos nuevos gentiles primero se iban a apartar de esas cosas inmediatas de la idolatría, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Se tenían que apartar de eso, del culto imperial, amén, de la idolatría, de esas cosas.
Porque dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces el punto era que estos nuevos conversos con el tiempo, al congregarse en las sinagogas, iban a empezar a aprender la ley de Moisés. Ese era el punto. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, en esta narrativa de Gálatas 2, 11 y 13, Pablo no está resistiendo a Pedro porque estaba judaizando en realidad. El punto es la exhortación o la reprensión más bien de Pablo a Pedro no era el judaizar en sí, sino más bien la actitud de Pedro y de los demás. Porque el punto es que al principio Pedro se sentaba, ¿verdad? Y comía con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión, dice que se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Se fijan? Entonces lo que Pedro está haciendo, hermanos, está menospreciando. La actitud de Pedro era que estaba menospreciando a los nuevos gentiles. Esa fue la actitud de Pedro y eso fue principalmente por qué Pablo reprende a Pedro y a los demás. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué sabemos esto? Porque la ley de Dios, la ley de Moisés, nunca menosprecia o discrimina a los gentiles. Es más, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, habían extranjeros entre ellos. Amén. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entraron por Jericó, Josué, hermanos, tomó a Rahab, que era una cananea como mujer, donde viene la descendencia del mismo Jesús. Cuando viene Ruth, la moabita, ella era de Moab, ¿ok? Los moabitas, recuerden que son descendientes de Lot. Entonces, hubo una unificación de los gentiles. Siempre se han permitido los gentiles entrar a Israel. Es más, el punto principal del pueblo de Israel era ser luz a los pueblos vecinos del mundo antiguo. ¿Ok? Entonces, el problema es la actitud de Pedro de menospreciar a los nuevos gentiles por causa de que tenía miedo de los de la circuncisión. Ay, ¿qué irán de decir de mí? Tenía miedo. Esa era la hipocresía más bien. La hipocresía era el menosprecio de los gentiles y el miedo que tenían de la circuncisión. Porque la Torá, es decir, la ley de Moisés, no discrimina ni menosprecia a los gentiles. Y se los voy a comprobar. Fíjense lo que dice el profeta. Por favor, escriban esto, memorícenselo, no se hagan algo. Dice el profeta Isaías: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Cómo dice? Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte. Dice: y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, aquí está algo, hermanos, tan sencillo, tan visual, ¿verdad? Tan directo, donde el Señor dice que todos los extranjeros, es decir, a todos los que no, ni siquiera se trata de los israelitas gentiles, se trata de un extranjero absoluto, que abracen su pacto y que guarden sus mandamientos. El día de reposo para no profanarlo, el Señor les dará un nombre mejor y les permitirá entrar en su casa y van a poder presentar holocaustos y sacrificios y serán aceptos. La palabra de Dios, la ley de Moisés, no discrimina. Dios no hace acepción de personas. Entonces, en resumen, judaizar no tiene que ver netamente sobre guardar la ley de Moisés. En ese caso, Dios, los profetas, Jesús y los apóstoles, incluyendo a Pablo, fuesen judaizantes. Si judaizar fuese una hipocresía, entonces los mencionados arriba serían unos hipócritas porque ellos mismos mandaron guardar la ley de Moisés. El problema no es ser judío, el problema es querer ser justificados por medio de las obras de la ley y no por medio de la fe. Ya dijimos lo que son las obras de la ley, ¿verdad? Si alguien que escuche este mensaje, por favor, mire lo que es la ley oral. Okay, la ley oral, que muchos cristianos ni siquiera saben qué es la ley oral. La ley oral contiene muchas cosas buenas, pero también contiene muchas cosas que se oponen o que son contrarias a los mandamientos de Dios. Y esa fue la pelea de Jesús. En contra de los fariseos, de los saduceos y de todos ellos, que ponían los mandamientos de los hombres, la religiosidad, el legalismo y la autojustificación encima de los mandamientos de Dios. Entonces, el problema principal no es el judaizar, más bien sino más bien que Pedro, con la actitud que él tenía, ¿cómo es que él iba a judaizar a alguien si se estaba comportando como un gentil? No es que Pedro era un gentil, como mucha gente piensa. Porque Pablo le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué pues fuerzas a los gentiles a judaizar? Pedro, hermanos, no era un gentil. Es más, la palabra gentil significa fuera de pacto o un pagano. El hecho de que Pablo le esté diciendo a Pedro de que él vive como un gentil, no le está diciendo que ahora, Pedro ya está celebrando Christmas, ya está allá en las fiestas paganas, celebrando Easter, allá con las prostitutas y todo eso. No. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro con esta frase es que la actitud de Pedro de menospreciar a los gentiles era una actitud de los paganos, de los gentiles. Amén. Ese es el problema. Era menospreciar el estatus social de una persona, el menospreciar el estatus migratorio de una persona o la clase racial de una persona. Ese es el problema que estamos mirando aquí. Amén. No el ser judío, hermanos. Wow. En conclusión, no existe una necesidad de convertirnos al judaísmo como religión. El punto principal del evangelio es la completa y absoluta restauración de todas las tribus de Israel. La verdad es que la definición de judaizar no es concreta. Según esta definición, todos somos judaizantes o hemos sido judaizados en algún momento, en algún nivel, de alguna forma u otra. A veces queremos, como cristianos, como maestros, como predicadores, juzgamos fuertemente a los fariseos o a los saduceos, ¿verdad? Porque sobreponían los mandamientos de Dios con mandamientos de hombres. Pero ¿acaso el cristianismo no hace lo mismo? ¿Acaso en el cristianismo no existen mandamientos que han impuesto los hombres sobre la gente, sobre la iglesia? Claro que sí. Y muchas veces hasta ponen por encima de los mandamientos de Dios
los mandamientos de los hombres. Entonces, en el cristianismo hay muchos fariseos hipócritas también. Amén. Por último, ¿acaso la ley de Moisés no es palabra de Dios? En mi punto de vista, sí es palabra de Dios conforme a lo que sabemos y la experiencia que tenemos. Y Él nos mandó obedecer su palabra. Esa es mi intención y los amonesto a que hagan ustedes lo mismo. All right.